vamos a hablar un poco de entrenamiento de carrera. Aunque no vamos a dejar de lado de fuerza, porque la fuerza es fundamental y lo introduciremos a lo largo de lo que os vaya comentando hoy sobre entrenamiento de carrera, pero os voy a comentar algo que hago muy habitualmente con mis atletas y me suele funcionar bastante bien. El tema es el siguiente. Bueno, primero hay que saber, hay que conocer a cada uno, ¿no? A cada atleta y saber hasta dónde le puedes llevar. Hasta dónde le puedes llevar desde el punto de vista muscular y sin que se rompa, sin que se lesione. Eso es la primera premisa. La primera premisa en cualquier entrenamiento es no lesionar. Entonces, ¿qué es lo que nos va a marcar esa limitación o esa intensidad de entrenamiento? Nos lo va a marcar, como siempre, el sistema muscular. Es decir, cuánto va a aguantar mi musculatura, mi sistema musculoesquelético, mi sistema articular, para que no se rompa frente a un estrés tan grande como es un entrenamiento de correr. Bueno, entonces, una vez que... Entonces, lo más básico es conocer a la persona, conocerse a uno mismo o conocer al atleta. Bien, a partir de ahí, la duda es siempre cuántos entrenamientos intensos introduzco en mi sesión de entrenamiento semanal. Bueno, aquí hay pues desde mi punto de vista, un gran error y es meter demasiados entrenamientos intensos. Yo soy el primero que me encanta correr y mi gran pasión es correr y no hay nada en deporte como correr, ¿no? No hay nada que se disfrute tanto en ningún deporte como salir a la calle y empezar a correr, ¿no? Es una sensación que vosotros la conocéis, es brutal, pero tenemos que controlarnos, tenemos que gestionar la intensidad. Entonces, lo que a mí me va muy bien con mis atletas es, en los días de rodaje, rodar muy suave. Y en los días de intensidad, meter intensidad. Claro, ¿cuánto es rodar muy suave y cuánto es intensidad? Rodar muy suave es muy suave. Muy suave significa que para un atleta que esté corriendo en 35 minutos, su ritmo de rodaje es muy cercano a 4,50 km. Bien, eso es el rodaje. Y luego el ritmo de intensidad. Claro, el ritmo de intensidad en cualquier mejora, para cualquier mejora en el rendimiento hay que meter un punto de intensidad. Hay que meter una intensidad para mejorar, para, de alguna manera, crear una adaptación. Es decir, crear un estímulo lo suficientemente intenso para generar una adaptación y con esa adaptación la mejora. La duda es, ¿qué intensidad? Claro, tiene que ser la intensidad suficiente para generar esa mejora. Porque si yo no estimulo, si yo no genero intensidad, no hay adaptación y con lo cual no hay mejora en el rendimiento. Pero aquí la premisa es siempre que nuestro sistema muscular nos aguante antes de romperse. Y a partir de aquí es meter intensidad. Si es verdad que si se estructura bien la semana, y bien la semana, fijaros lo que voy a decir, bien la semana es un entrenamiento de intensidad, solo un entrenamiento de intensidad y el resto de los días rodaje. ¿Cuántos días rodaje? Bueno, pues depende del atleta, depende del nivel, depende de la edad, depende de muchos factores. Pero sí es verdad que para mantenerse competitivo, mínimo cuatro sesiones de entrenamiento a la semana, y de los 4, 1 es de intensidad y 3 es de rodaje suave. Yo tengo atletas de 31 minutos que hacen 6 sesiones a la semana, no 4, hacen 6, y de los 6, 1 intensidad y el resto rodaje suave. Sí, solo 1. Y en las semanas que compiten ni siquiera hacen intensidad, solo compiten. Y el resto de los días de la semana, 5 días rodaje, 1 descanso y 1 competición. Entonces, a lo que íbamos. Intensidad y rodaje muy suave. Esto tiene un nombre. Tiene un nombre, el nombre que tiene es entrenamiento polarizado. Hay un problema muy grande con el entrenamiento polarizado. El entrenamiento polarizado hace unos años se puso muy de moda en Estados Unidos, sobre todo en el ambiente universitario. Es decir, estamos hablando
de chavales de 20 años. Claro, un chaval de 20 años para que se rompa realmente hay que castigarle mucho. Una persona de 20 años no tiene nada que ver con una persona de 45, 40 o 50 o 55 o 60 años. Pero sí es verdad que este entrenamiento polarizado, es decir, polarizados son los dos extremos. Uno es rodajes muy suaves, muy suaves, muy suaves y un entrenamiento muy intenso, muy intenso, muy intenso. Yo no llego a hacer con mis atletas, prácticamente con ninguno de mis atletas, este entrenamiento polarizado, estos extremos. Hago un extremo que es muy suave, rodajes muy suave, y el otro extremo lo regulo. Lo regulo en base a que su sistema muscular pueda aguantarme. Lo regulo en base ¿a qué? A que no se rompa. ¿Bien? Y a partir de ahí le meto intensidad. No por hacer más intensidad va a mejorar más porque se puede romper. Entonces yo tengo que saber muy bien qué intensidad tengo que meter sin llegar a romperme. Y a partir de ahí es gestionar la intensidad. ¿Dónde entra el entrenamiento de fuerza? Entra en que cuanto mejor estés tu sistema muscular, más polarizado va a estar el entrenamiento. Es decir, vamos a poder más entrenar en los extremos. Por supuesto en el entreno suave y más en el entreno intenso. Asimilarlo mucho a la competición. Pero hay una premisa y es que estos extremos solo, y sobre todo el intenso, solo se pueden dar si el sistema muscular va a aguantar. Y si también respeto el otro extremo, porque no me vale meter mucha intensidad un día a la semana y los otros días de rodaje medio, ¿no? No, tiene que ser rodaje muy suave, mirando a los pajaritos, muy, muy suave, un extremo, y el otro intenso. Este intenso en función de lo que mi atleta aguante, porque no quiero romperlo. Porque al final, lo que nos va a dar el rendimiento ya no va a ser solo la intensidad, sino va a ser la continuidad en el entrenamiento. Es decir, el rendimiento exitoso nos lo da el acumular no solo meses, sino años de entrenamiento. Se requieren años para mejorar. Se requieren años para pasar de 34 minutos a 31 minutos. ¿Bien? Se requiere tiempo. Se requiere tiempo para pasar de 37 a 34. Pero lo más importante es la continuidad. Y para esa continuidad hay que gestionar muy bien los dos extremos. El suave, por supuesto, muy suave, y el entrenamiento intenso, intenso. Y una vez a la semana. Esto choca, lo sé. Sé que para vosotros es fuerte admitirlo, porque sé que muchos de vosotros, a pesar de estar corriendo en 35, 36, 37 minutos en 10.000, o en 3 horas en maratón, o en 3:15, o hasta en 2:45, sé que muchos de vosotros metéis 2 o 3 días de intensidad en lugar de 1. Yo os invitaría a que lo probarais. Entonces, insisto, este entrenamiento polarizado, claro, se desarrolló en Estados Unidos con atletas muy jóvenes, de 20 años, universitarios, y el rendimiento, el resultado fue muy bueno, fue espectacular. ¿Por qué? Porque estos chavales podían aguantar en intensidades extremas, polarizado. Ahora bien, os digo que estos chavales que corrían en 29-30 minutos también rodaban los entrenos suaves a 4:50. Es decir, casi 2 minutos por encima de su ritmo en competición. Si vosotros estáis corriendo en 35 minutos, que es a 3:30 la competición, ¿os imagináis rodar a 5:20? Bueno, pues esa es la diferencia. De rodar a estos chavales que compiten a 3 minutos, rodan casi a 5 minutos el kilómetro. Claro, polarizan el entreno. Ahora, el día que hay que meter intensidad, su sistema muscular está descansado y meten intensidad. El sistema muscular necesita tiempo para recuperar y el tiempo mínimo son 7 días y de ahí viene el entrenamiento polarizado. ¿Qué ocurre? En un entrenamiento de fuerza no se precisa un entrenamiento de fuerza preciso, un entrenamiento de fuerza, la palabra sería sutil, ¿bien? No hay un gesto asociado.
porque es un entrenamiento de fuerza, es un ejercicio. No hay un gesto. Donde sí hay un gesto es en la carrera. Entonces, lo que no podemos hacer es, en carrera, entrenar solo un día a la semana y ese día ir a tope. Y el resto de los días no entrenar. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo ese gesto. Lo habréis observado después de estos 2 meses sin entrenar. Perdemos un gesto, perdemos una conexión neuromuscular en un gesto técnico. Y ese gesto hay que mantenerlo. ¿Cómo se mantiene? Rodando muy suave. Hay que mantener el gesto, por eso ruedan suave. Que descanse, o sea, que su sistema muscular precise un descanso no significa no correr, significa rodar muy suave. Bien. Y luego lo polarizan con un entrenamiento muy intenso. Pero claro, tienen 20 años. Si esto lo extrapolamos a una persona, a un atleta de 45 o 50 años, no podemos hacerlo igual. Porque recordemos que las excelencias nos confunden. No hagamos lo mismo que hace un atleta de élite, porque un atleta de élite es una excelencia. Nos confunde. Tendremos que ir a nuestro nivel. Bien. Y para eso hay que gestionar la intensidad. Entonces, si polarizamos el entrenamiento, días muy suaves y cuando toca entrenar, entrenamos fuerte. Pero fuerte no significa al límite. Los atletas universitarios americanos sí entrenan al límite ese día. ¿Pero por qué? Porque son chavales de 20 años. Pero no podemos entrenar al límite con 50. Bien. Entonces gestionad muy bien la intensidad y cuanto mejor preparéis vuestro sistema muscular con el entrenamiento de fuerza, más intensidad podréis meter. Bien. Entonces, bueno, pues es un concepto interesante, pero claro, cada uno tiene que aplicarlo en función de sus características, en función de su potencial y en función de sus posibilidades a nivel muscular. Pero la idea es esa, es polarizar para descansar durante toda la semana y un día a la semana meter intensidad. Y la intensidad se gestiona en función de lo que tu sistema muscular aguante sin que se rompa. Es un tema muy interesante. Probadlo, pero gestionad intensidad, ¿eh?